Bienvenidos a la colina del absurdo. Este es un video reseña de uno de los grandes libros del absurdismo de la filosofía actual, del autor Albert Camus. En este libro plantea un estado de crisis de personas o de etapas, como es decir la adolescencia, al igual que se relata como el gran problema filosófico que es el suicidio. Así igual desenlaza al final de su gran ensayo, el mito de Sísifo, desarrolla la idea de hay que imaginarse a Sísifo dichoso o feliz, desatando tres ideas centrales como el suicidio filosófico, suicidio personal y la aceptación del castigo. El mito de Sísifo de Albert Camus es un libro que no busca dar grandes respuestas filosóficas, sino más bien cuestionar el sentido de la vida. Camus se enfoca en ese sentimiento que todos en algún momento de nuestra vida tenemos. La idea de que hacemos las mismas cosas cada día y aún así no sabemos el por qué. Él no se queda explicando el mito, sino que lo usa como ejemplo de lo que nos pasa como seres humanos. En la vida real muchas veces sentimos que todo lo que hacemos se vuelve una rutina. Levantarse, estudiar, trabajar, enfrentar con problemas y volver a empezar. Y aunque a veces parezca que nada tiene un propósito, seguimos adelante. Camus ve esto como una especie de rebeldía, como si dijéramos, aún sin respuestas sigo. No es un mensaje pesimista, al contrario, es aprender a vivir incluso cuando las cosas no tienen una explicación perfecta. Este libro nos invita a mirar nuestra propia vida y a preguntarnos qué hacemos con lo que nos toca. Aunque nuestro mundo no nos dé un sentido ya hecho, Camus nos hace pensar que quizá el verdadero valor está en seguir, en elegir vivir y encontrar nuestro significado propio. El mito de Sísifo habla del rey de Corinto que con su astucia engañó a varios dioses y a Tánatos y a muerte. Zeus lo condenó a un castigo eterno de empujar una piedra por una colina y casi cuando llega a la cima se la cae. Albert Camus lo compara con la vida humana porque vivimos, jugamos, trabajamos y todo y sabiendo que siempre va a haber un final. Camus parte del absurdo. Para él el absurdo es el conflicto el deseo del ser humano de encontrar un significado y el sentido de la vida y el silencio que recibe por parte del universo. La piedra de Sísifo representa la vida, que es lo cotidiano, lo repetitivo sin sentido trascendente, pero invisible. La clave es escapar del absurdo y aprender a aceptarlo y vivir intensamente. Camus nos plantea tres maneras de vivir, que se trata de Don Juan, que vive amando muchas veces sin buscar el amor verdadero. Es tratar de sentir el sentimiento de conocer de nuevo a una persona por primera vez. Después nos habla del actor, que vive muchas vidas al mismo tiempo, interpretando diferentes papeles, intentando escapar de la rutina. Después está el guerrero, que vive con la energía del desafío constante, que acepta el riesgo y lo elude con sentido de la misma. Y por último queda el artista, que es una persona que trata de crear sin buscar la eternidad. El arte es un acto de libertad que no busca un sentido propio. Hoy, en un mundo moderno, este mensaje del mito de Sísifo es cada vez totalmente más actual. Vivimos en una época en la cual la sociedad nos empuja al éxito y a la perfección. Y escuchamos muchas veces las frases como el de superarnos o el de hacer más grandes cosas, pero muchas veces nos olvidamos de lo esencial, que es vivir el presente y enfrentar las adversidades que nos plantea. Albert Camus plantea su idea de lo absurdo y nos recuerda que el propósito universal no es una meta fija para nuestro destino, pero eso no significa que no tenga un valor, sino que el valor lo damos nosotros mismos con las acciones que realizamos y con la lucha personal que enfrentamos. Un ejemplo claro son las personas que viven en su rutina, como los profesores, obreros y estudiantes. Son personas que encuentran el esfuerzo en esa rutina que realizan. Y es como si todos cargáramos la piedra que lleva Sísifo, pero con la diferencia de que nosotros disfrutamos el camino que nos lleva a cargar esa piedra y no nos frustramos por el destino que se nos viene.
Recapitulando las frases anteriormente dichas, como el suicidio filosófico, se plantea como matar tu propio pensamiento filosófico o racional, ya que te puedes llegar a suscribir o inscribir, como más lo entiendan, a una religión o dogma. Entonces, lo que pasa o lo que acontece es que matas tu propio pensamiento sin poder contradecir los pensamientos establecidos por dichas religiones o creencias filosóficas. Matas tu racionalismo propio y aceptas todas las respuestas sin cuestionar alguna procedencia de las mismas. El suicidio personal es plantear que la vida te ha llevado por encima. Como un claro ejemplo puede ser que Sísifo se deje llevar por la roca hacia abajo. Te dejas aplastar por todos los pensamientos sociales de tu entorno o tu vida, y aún así te llevas al suicidio personal o carnal. Después, la aceptación del castigo. La aceptación del castigo se plantea como aceptas tu vida y tratas un máximo de vivirla, sin tener un objetivo claro, pero buscando aún así tu felicidad, para poder vivir cada día más sin algún tipo de represión. Bueno, una manera de tratar de entender mejor el libro es viendo una película que se llama Soul, que al igual que Sísifo trata de buscar el significado de lo absoluto, o sea, prácticamente su propósito, pero al final termina descubriendo que la vida no tiene un sentido único, sino que la verdadera felicidad es vivir en la actualidad, en el día a día, vivir plenamente, intensamente, en cada momento cotidiano. Ya que una persona cree que llega con un propósito o una meta a la Tierra, pero sin embargo, en la película anteriormente mencionada, se demuestra que no es lo mismo. En realidad, tú creas tu propio camino, tú creas tu propia rutina y sabes qué hacer con tu vida. Por eso vive cada minuto de tu vida. En mi opinión personal, yo considero que, Sísifo realmente no levantaba la piedra porque había podido contra el absurdo, sino que tal vez lo hacía con su ego, porque si bien se sabe en la historia, Sísifo era una persona muy desafiante que prácticamente quería llegar a ser un dios, que ha llegado a burlarse de la muerte. Y como su propósito, Sísifo no quería morir prácticamente, y tal vez levanta esa piedra porque ya es consciente de que es un castigo y que en el momento que lo deje de hacer, va a morir. Entonces yo opino que más que ser el absurdo, aceptar el absurdo, yo creo que es su ego que lo empuja a llevar esa piedra todos los días, y realmente ese es su impulso. Complementando la opinión personal y dando la mía misma, se plantean muchas personas que son ambiciosas en este mundo, que tras su pasión se vuelve su obsesión. Eso realiza que muchas personas se cieguen y no vean el mundo como en realidad lo es. Muchas personas piensan que si es que logran lo máximo para todos, van a lograr ser felices, como sea un ejemplo claro en Soul, la película de Disney. Lo que tú tienes que buscar es tu propia felicidad, no la aceptación social o lo que es feliz para todos, se podría decir. Por lo tanto, tendrías que vivir tu vida como tú la veas, como tú quieras y como tú sientas, no como otras personas y como otras personas te manejen a ti mismo para poder cumplir tus metas o armándote un plan de desarrollo a ti mismo. En la película Soul, el protagonista Joe quiere encontrar su tal vez felicidad al tocar con una banda de jazz profesional, pero al momento que lo logra, se da cuenta que no es feliz, de que eso no llena su vida, y se da cuenta que la mejor manera de vivir es disfrutar del presente y no abstenerse a tal vez esa obsesión que tenía por tocar en ese gran grupo de jazz. Con una comparación, podría ser un médico que se podría pasar más de 10 años estudiando con la ilusión de poder salvar personas, pero una vez que termina la carrera, yo creo que se podría llegar a decepcionar del maltrato de las personas, de no poder llegar a salvar muchas vidas o sentir la impotencia, digamos, que a veces simplemente no se puede. Yo creo que el libro en cierta parte está mal sobre lo del suicidio filosófico, porque una religión es como una forma de vivir, no tanto como una forma de dejar de pensar. Yo creo que aunque la vida no siempre tenga un porqué, nosotros podemos darle un para qué. Ahí está su belleza, porque podemos vivir con conciencia, disfrutar el camino y, como dice Camus, imaginar a Sísifo feliz. Hasta aquí, y esto fue La Colina del Absurdo. Gracias.